Vamos al capítulo 14, leemos del versículo 7 al 14, por favor. Lucas 14, 7 al 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendréis gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como mencionamos hace un momento atrás, estos incidentes ocurrieron en el mismo lugar, en la casa del fariseo importante, capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Este es el contexto. Contextualmente, el Señor Jesucristo utiliza esta situación, esta invitación a comer en particular un día de reposo que era tan importante para el fariseísmo y para el judaísmo en general, porque se detallaban en una forma casi excesivamente minuciosa las cosas que se podían y no se podían hacer un día de reposo. De tal manera que en ese contexto entonces ocurre esta primera situación que fue objeto del estudio anterior, donde el Señor aprovecha la ocasión, por un lado, para desnudar el carácter hipócrita del legalismo, porque el legalismo eso es lo que hace, establece normas humanas y se olvida de lo más importante, que el hombre fue creado, que el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo, como el Señor enseñó en otra ocasión. Aquí se ven dos cosas. Por un lado, el corazón de estas personas que querían, recuerdan, estaban acechándole con el propósito de poder buscar algún error que el Señor pudiese cometer para poder posteriormente acusarlo y sacarlo de la escena. El Señor desnuda el legalismo absurdo y la falta de compasión de estos religiosos, porque estas dos cosas están presentes. Recuerden que, como vimos, le colocan un cebo a esta trampa, porque es una trampa al invitarlo a Jesús a esa comida, pero al mismo tiempo le colocan el cebo de un hombre enfermo, un hombre que es un instrumento para estos hombres que no tienen ningún escrúpulo de invitar a una persona enferma que no era bienvenido obviamente a una comida de esta naturaleza. De hecho, ceremonialmente incluso era desechado, porque ellos entendían que cuando había una persona con una enfermedad de esa naturaleza, entonces esa persona estaba bajo el juicio de Dios por algo que él había hecho. De tal manera que lo llevaron solamente para tenderle una trampa al Señor. Dijeron, bueno, este lo va a sanar, y si lo sana, entonces lo vamos a acusar porque lo hace un día de reposo. Pero el Señor, en una forma muy sabia, confronta ese absurdo vacío del punto de vista de la compasión del corazón de estos fariseos, y al mismo tiempo muestra que su interpretación de la ley era completamente errada y destructiva para el ser humano. Por lo tanto, esto es lo primero que nosotros apreciamos aquí en estos primeros 6 versículos. El Señor termina dirigiéndose a ellos en el versículo 5 con una pregunta: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae a algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Eso estaba permitido, de tal manera que el hecho de que un animal se podía experimentar o manifestar compasión, quiero decir, hacia el animal, ¿cuánto más para un ser humano? Y destruye de esa manera el feble argumento que ellos tenían para prohibir sanar a una persona en el día de reposo.
Y el versículo 6 deja en evidencia que no tenían argumento y no le podían replicar a estas cosas. Se quedaron callados. Obviamente el Señor no quería ganar una discusión, porque a veces se piensa eso. El Señor quiere ridiculizarlos, quiere ganar una discusión. No, el Señor quería que ellos se dieran cuenta de su condición vacía en términos espirituales para que creyeran en Él, que estaba ofreciendo su gracia. Por eso es que hablamos de legalismo versus gracia la semana anterior. Hoy vamos a retomar entonces los versículos 7 al 14 y nos vamos a dar cuenta que aquí hay otra enseñanza muy profunda y que se reitera en otros contextos también respecto a la necesidad del hombre. Y esto tiene que ver con otra vez dos cosas que se contrastan. Por un lado, la condición natural del ser humano y que es evidente en los fariseos, pero también es de toda la humanidad, que es el orgullo. Y por el otro lado, la contraparte, la antítesis de esto, que es la humildad, que es lo que se requiere en definitiva. Versículo 7, miren lo que dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Observando, la palabra tiene que ver con un interés especial, no una observación superficial, sino está mirando lo que están haciendo, porque en definitiva las acciones de las personas determinan lo que hay en su corazón. Y por eso entonces el Señor Jesucristo, al observar sus acciones, descubre el corazón del problema. Muchas veces nosotros colocamos la mirada en lo externo simplemente como si eso fuera el fin de todo. Las acciones son el problema del hombre, pero aquí el Señor va más atrás y busca el problema en sus corazones. En el fondo las acciones revelan su corazón. Por un lado, el orgullo, que se muestra en cómo disfrutaban de ser considerados por los demás como personas importantes. Esto es lo que va a mostrar. Mientras que por el otro lado, cómo deseaban ser recompensados cuando consideraban a los demás en sus invitaciones a comer. Eso lo tenemos del versículo 12 al 14. Pero esto está relacionado, por eso lo tratamos en una sola entrega. En estos dos aspectos, el problema central es el orgullo. Ese es el gran problema de estas personas. Por tanto, Jesús apunta aquí al corazón del problema. Cuando nosotros pensamos en el pecado más complejo que podríamos enfrentar los seres humanos, siempre vamos a llegar a esta conclusión. El orgullo es el pecado más difícil. El amor por nosotros mismos, ese egocentrismo o esta egolatría es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, cuando vemos esto que Jesús confronta y desnuda del corazón de estos hombres, no solo eran ellos, sino todo ser humano sobre la tierra. El problema es tan complejo, es tan difícil, porque es un enemigo interno que es también muy complejo para poder descifrar. Es decir, muchas veces confundimos el problema, ¿cierto?, pensando que lo externo es lo que determina lo que pasa con nosotros en cuanto a nuestras actitudes, pero en realidad lo interno, el problema del corazón, del orgullo particularmente, es lo que define lo demás. Es el origen, es la causa de todos los problemas. Y Jesús sabía muy bien esto, y lo sabe obviamente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, va a confrontar esto aprovechando la ocasión de la invitación a comer y mirando lo que estaban haciendo cuando iban a sentarse a la mesa en particular, va a hacerlo en tres formas complementarias. Primero, va a mostrar a través de una parábola, de una historia ficticia que tiene un significado espiritual o busca tener un significado espiritual tomada de la vida social. A través de eso va a mostrar el principio que se requiere, que es la humildad, que es el contraste del orgullo. En segundo lugar, va a exponer directamente el principio espiritual en el versículo 11. Ahí está el principio y es el eje rector de todo el pasaje. Y luego, entonces, va a enseñar la aplicación práctica de este principio. Estas tres cosas al menos podemos ver aquí y que son, como dije, complementarias. Una va unida alrededor de la otra, pero el eje es el versículo 11 y lo demás es lo que va alrededor del eje, que es la ilustración a través de la historia o la parábola y luego también el llamamiento que le hace a la generosidad, que obviamente la generosidad es un desprendimiento del orgullo y del egocentrismo. Por eso es una aplicación práctica de lo que significa la humildad.
Vamos entonces a entrar en el texto, los versículos 7 al 10. Lo primero que vamos a ver es una parábola que ilustra la humildad. Las parábolas tenían esa connotación. Esta es un tanto distinta. Si ustedes la leen se van a dar cuenta y solamente podemos referirnos a ello como una parábola porque el mismo autor del Evangelio lo refiere. Refirió a los convidados una parábola. Pero ¿de dónde viene esta razón por la cual él refiere una parábola o enseña o ilustra lo que quería enseñar de la primera frase? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Eso es lo que determina lo demás. Esa observación que el Señor Jesucristo hace, esa actitud que tenían ellos, tan notoria seguramente, podemos pensar que incluso el Señor estaba mirando antes de que se sentaran. Las mesas eran mesas muy bajas y que tenían una forma de U. Tenían una forma de U, de tal manera que en la parte donde se unían, ahí se sentaba el anfitrión. La persona más importante, el que invitaba a su casa, él se sentaba en ese lugar. A la derecha y a la izquierda se sentaban las personas más eminentes conforme al anfitrión. Es decir, el anfitrión colocaba en el lugar a quien correspondía. El anfitrión determinaba en qué lugar se ponían las personas. La idea es que vamos a decir, este deseo y este anhelo que se transformaba en una acción concreta de escoger los primeros asientos a la mesa era una forma de preeminencia, de tener preeminencia. Ellos de alguna manera buscaban el lugar más cercano al anfitrión porque ese mostraba socialmente y culturalmente quiénes eran los más importantes, los amigos más cercanos del anfitrión. Entonces, eso es lo que Jesús observaba. Noten que aquí hay un contraste con lo que ocurrió en el capítulo 14, versículo 1. Dice que los fariseos, cuando estaba en la casa de este hombre, le acechaban. O sea, estaban también mirándolo detenidamente para ver que él hiciera algo de lo cual pudiesen acusarlo de poder transgredir la ley particularmente. Pero aquí Jesús tenía puesta la mirada en ellos y no los observaba maliciosamente como ellos a él, buscando una acción que pudiera ser usado como argumento para acusarlo, versículo 1 del capítulo, sino Jesús tenía puesta la mirada en ellos y la manera en que sus acciones reflejaban la verdadera condición de sus corazones. Esta interpretación que hace Jesús es la que en definitiva está por sobre todas las cosas y subyace al relato propiamente tal. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que esa acción era una evidencia de lo que había en sus corazones. ¿Cuál era? El deseo de preeminencia. Ellos querían ser los primeros, ellos querían ser considerados socialmente como las personas más importantes y por eso se peleaban por los mejores lugares. La comida estaba por comenzar entonces y Jesús notó como cada uno de los invitados luchaban por tener un mejor lugar en la mesa. La disposición de las mesas entonces de la mesa estaba centrada en el anfitrión, era el centro de atención, era la persona más eminente que había y que había invitado a los demás, por lo tanto todos querían estar cerca de ese lugar. De allí entonces se subentendía que los mejores lugares socialmente hablando eran los más cercanos a la persona más eminente que era el anfitrión. Esta actitud reflejaba el corazón de esas personas, deseosas de reconocimiento de los hombres. Ese es el punto que el Señor no solo va a tratar aquí, en estas circunstancias, sino también en otras circunstancias donde definitivamente les dice en forma directa, sin historia o sin parábola, les dice que realmente eso era lo que ellos más anhelaban, deseaban, ser vistos por los demás hombres como personas importantes. Sabemos hasta qué punto la ambición prevalecía entre los fariseos y todos los escribas. Mientras deseaban ejercer un dominio altivo sobre todos los demás hombres, la superioridad entre ellos era igualmente objeto de emulación. Ellos estaban buscando que todos lo vieran y lo reconocieran como alguien importante. Y evidentemente mostraba entonces que había un orgullo demasiado alto, una soberbia, una altivez, un deseo de ser reconocidos por los hombres.
Estos hombres tenían un insaciable deseo de ser ensalzados, en definitiva, a la vista de los hombres. Ellos anhelaban tener los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Mateo 23, 6, por ejemplo. Veamos algunos textos que son complementarios a este, porque describen de una forma ya más directa, en este caso, el anhelo que había en los corazones de ellos. Mateo 23, 6. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Cuando habla de los primeros asientos, habla de esos asientos de preeminencia, esos que estaban cerca del anfitrión que los invitaba a la cena. Miren lo que dice, y aman. ¿Se fijan? No era una situación así circunstancial, que de pronto si quedaron sentados allí. No, era algo que ellos amaban, deseaban de todo corazón. El anhelo más grande de sus almas. Los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas para ser honrados por los hombres. En Lucas 20, 46 también tenemos una descripción similar. Lucas 20, 40, 46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Aquí menciona 3 situaciones. Fíjense, primero, le gusta andar con ropas largas porque eso era signo de honor, ¿cierto? Delante de las personas. Aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, incluso una cuarta situación, y los primeros asientos en las cenas, que es lo que tiene que ver con nuestro texto. Estas personas buscaban, en definitiva, la aprobación de los hombres, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo se levanta bien en alto para que todos lo vean. La persona orgullosa quiere la atención de todo, que todos los ojos estén puestos en él. Los invitados de honor eran aquellos que habían honrado al anfitrión o que eran capaces de hacerlo. El sistema de buscar honra uno de otro se basaba en la reciprocidad, es decir, si tú me honras, yo te honro. En el fondo era una especie de negocio con el orgullo. Si yo te invito, entonces tú me colocas en los primeros lugares. Si tú me invitas, entonces yo voy a estar en los primeros lugares. Es decir, había una reciprocidad, un negocio. Yo te doy honor y tú me das honor. Es una forma de aplaudirse a sí mismo, podríamos decir. Y obviamente esto es totalmente contrario al espíritu de Cristo. El Señor Jesucristo que estaba ahí era absolutamente distinto en su forma de proceder. La parábola es simple, muy sencilla. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Eso es lo que podría pasar con una persona que quiere estar cerca del anfitrión, pero de pronto llega el amigo del anfitrión y el anfitrión tiene que decirle, ¿sabes qué? Tú estás ahí en un lugar equivocado. Vuelve al último lugar y entonces allí, en este lugar voy a colocar a mi amigo. Eso sería un sentido de vergüenza pública y social, y para los judíos eso era muy fuerte. El deshonor, la vergüenza, era algo tremendo para ellos en términos sociales, por lo tanto, esto era complejo. Jesús no está dando una lección de la ley de Murphy, ¿cierto? Aquí, es decir, de cómo se deben comportar socialmente en una cena, sino que lo que está apuntando es algo más profundo que está basado en el corazón, la intención del corazón. La escena completa era un ejercicio de autopromoción, es decir, cada uno quería estar más cerca de la persona más eminente. Ocurre constantemente con los hombres que están deseosos de aplausos, que sienten envidia unos de otros y cada uno se esfuerza por atraer hacia él lo que los demás imaginan que se les debe a ellos. Es como una competencia. Así los fariseos y los escribas, estando todos igualmente dispuestos en presencia del pueblo a gloriarse en el título del santo orden, ahora disputan entre sí sobre el grado de honor que les corresponde, porque cada uno reclama para sí el lugar más alto.
Esta era la razón por la cual el Señor dio esta parábola. Lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que el Señor está mirando sus corazones, evaluando las acciones, pero las refiere al problema del corazón. El problema del corazón es el orgullo. Fíjense que aquí cuando dice en el versículo 10, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, no está haciéndolo para que exprese una falsa humildad, porque eso es factible de hacer. Alguien puede aparentar humildad, pero no delante del Señor Jesucristo. Puede aparentar humildad delante de las personas, de los otros seres humanos como nosotros. Y puede ser que engañemos a los demás con una falsa humildad, pero no al Señor. Y por eso Él está aquí diciendo que en definitiva la solución al orgullo es el contraste, es decir, en la humildad, pero la humildad genuina. Y en este sentido lo ilustra con esto, con lo del versículo 10 más, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Noten que el Señor no está en contra del reconocimiento, sino que está en contra del orgullo que se autopromociona, que son dos cosas distintas. Evidentemente una persona que hace las cosas bien es una persona que va a tener reconocimiento y va a tener el honor de los demás. Pero el punto aquí es que estas personas estaban autoproclamándose como importantes, como que hacían las cosas bien. De hecho, ellos se consideraban los santos y el pueblo tenía que reconocerlos como tales, en lugar de que fueran personas genuinamente humildes y que el pueblo los reconociera precisamente por su carácter de humildad y no por su soberbia y orgullo. Esta ambición de ellos, Cristo la expone al ridículo por una parábola apropiada. Si alguien sentado en la mesa de otro fuera a ocupar el lugar más alto y luego se viera obligado a ceder el lugar a una persona más honorable, no sería sin que manifieste una tremenda y profunda vergüenza y deshonra que el maestro de ceremonias le ordenara tomar un lugar diferente. Pero lo mismo debe suceder con todos los que orgullosamente se dan a sí mismos como superiores a los demás, porque Dios traerá sobre ellos oprobio y desprecio. Noten, como dije, que es una situación social, pero que es usada en términos espirituales por el Señor. Y apunta al problema mayor del ser humano. Y vuelvo a reiterar este concepto, no se trata solo de los fariseos. Literalmente, directamente, esto apunta a los fariseos, pero también apunta al corazón de cada uno de nosotros. Noten cómo los fariseos pensaban que ellos debían tener el primer lugar también en el reino de los cielos. Es decir, ellos por el hecho de ser judíos, solamente por una situación racial, pero además de eso, por el hecho de que ellos eran religiosos y cumplían aparentemente, superficial y externamente la ley, entonces ellos debían tener también los primeros lugares. Por lo tanto, la actitud que tienen estas personas que observa a Jesús apuntan a una situación más profunda que está en el corazón. Debe observarse que, como dije, que no es una situación meramente social, es decir, no estaba meramente enseñando conductas sociales apropiadas en eventos públicos, sino que estaba haciendo una comparación tomada de los hombres para apuntar o describir lo que debemos ser interiormente ante Dios. Aquí va la lección importante. Hay una necesidad en nuestro corazón y la lucha más grande es precisamente para que eso no aflore, para que eso sea sometido, sea mantenido bajo autoridad, sujeto al Señor, que es el orgullo. Porque no vamos a poder librarnos de él completamente mientras estemos en esta tierra. Es imposible. Nosotros podemos apuntar a pretender una excelencia así, que la meta sea llegar a eso, por supuesto que sí, pero sabemos fehacientemente que esto es imposible mientras estemos en esta tierra. Ahora, apuntar al estándar siempre es bueno porque el Señor no rebaja sus estándares. Yo quiero ilustrar solamente con algo que pasó con el mismo apóstol Pablo. Recuerdan que en 2 Corintios 12, él menciona una situación puntual que ocurrió con él
cuando el Señor probablemente, lo más probable es que Pablo allí murió cuando lo apedrearon en el Asia Menor y fue al tercer cielo, dice, estuvo en la presencia de Dios, vio cosas que al hombre no le es posible poder entender, dice. O sea, estuvo en la presencia misma de Dios, eso fue extraordinario. Pero el Señor sabía que el apóstol Pablo con ese tipo de situaciones se podría enorgullecer. Y entonces él utiliza el instrumento de una enfermedad, no sabemos de qué tipo, para que no se exaltase. Fíjense que él mismo lo reconoce en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, a eso se refiere a lo que él oyó y vio en la gloria, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense que 2 veces utiliza la misma frase prácticamente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y termina, para que no me enaltezca sobremanera. Es casi idéntico. Y él está apuntando al problema que sabe que está dentro de su corazón. O si no, hay que leer Romanos 7 para ver que el apóstol Pablo estaba consciente de esa debilidad en su corazón. Ahora estamos hablando del apóstol Pablo. Dice versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo experimentó también esto. Por lo tanto, como dije, no es resorte exclusivo de los fariseos, es del corazón de cada hombre. Aquí el Señor entonces hace una comparación tomada de los hombres para apuntar o describir lo que debemos ser interiormente ante Dios. Si sucediera que un huésped los pusiera, ¿cierto?, en vergüenza porque no estamos en el lugar indicado, entonces sería muy, muy complejo y eso mostraría lo que realmente está en el corazón. No sea, alguien escribió, no sea que nos suceda lo mismo, que Dios castigue nuestra arrogancia con la más profunda deshonra. Busquen la humildad como un tesoro y la modestia como el mejor ropaje de lo que pertenece al reino de los cielos. Ese es el punto focal, hacia allá va. No solo aquí debemos ver la parte negativa, que es la exposición del corazón, del orgullo de los hombres en la persona de los fariseos, sino que debemos ver la parte positiva también. ¿Cuál es la parte positiva? La exhortación o el llamamiento a la humildad, a manifestar un carácter genuinamente humilde. El principio aquí, que revela esta historia o esta parábola, es una reminiscencia del consejo de Salomón en Proverbios 25, versículos 6 y 7. En una corte real era muy fácil que se diera este tipo de situaciones, donde el rey era el principal, ¿cierto?, en la mesa, y todas las personas quisieran estar cerca del rey. Ese es el punto. ¿A quién han mirado tus ojos? Esa es una forma expresiva de decir a quién merece más honor. Entonces tú quieres estar cerca del rey para que los demás te consideren adecuadamente. En otras palabras, aquí está el punto principal. No eres tú el que debe buscar eminencia. Es el rey el que decide dónde corresponde tu lugar. Eso es lo mismo en el caso del anfitrión de la historia que está relatando el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que determina dónde se sienta la persona invitada? El anfitrión, el que invita. Él es el que determina dónde se sienta. No es la persona que es invitada la que determina por sí mismo. Del mismo lugar, de la misma forma que no decir en el caso de una corte real. Es el anfitrión el que invita, el que determina el lugar donde tú debes estar. No eres tú el que dice dónde estar. Ahora fíjense hasta dónde está apuntando esto. Hacia el mismo Señor Jesucristo. Él es el rey. Él es el anfitrión. Más adelante va a mencionar la parábola de los versículos 15 en adelante hasta el 24, donde va a mostrar eso. Él es el que invita. Él es el que llama a los hombres a unirse y acercarse a su mesa. Él es el que prepara esa comida sustanciosa en el reino de los cielos. Por tanto, ¿quién es el que determina el lugar que nos corresponde allí? Él.
Él es el anfitrión, no somos nosotros. De una manera similar, cuando el apóstol Pedro, compara en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 en adelante, compara a la iglesia con un edificio constituido por piedras vivas, que unidos a la piedra viva que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos vamos siendo edificados como un templo santo en el Señor. El apóstol Pedro está apuntando allí a que la piedra viva se la coloca el constructor de la obra. La piedra misma no decide dónde está. Tampoco en este caso en la cena. El dueño, el que invita, el anfitrión, es el que decide dónde tenemos que estar. El propósito de la historia que ilustra la enseñanza es dejar en evidencia, por un lado, el orgullo moral y espiritual de aquellos que pensaban que merecían los primeros lugares en el reino de Dios. Y resulta que el Señor los había estado exhortando que probablemente ni siquiera habían entrado por la puerta estrecha, ¿recuerda? El párrafo anterior, versículo 22 en adelante, esforzados por entrar a la puerta estrecha. Cuando una persona le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dice, ¿cuál es el problema? Que ustedes ni siquiera saben que están en el reino de los cielos, que han entrado por la puerta estrecha. Y más aún, ahora querían estar en los primeros lugares. Eso es absolutamente contradictorio. Los fariseos y escribas llevaban la delantera en todo esto, como bien dijimos. Sin embargo, no eran los únicos. Yo quiero que vayamos a Marcos, ahora capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Este texto muy conocido y que es reiterado también en Mateo 20, 20 al 28. Es el que muestra que esto es universal, se fijan. Hemos visto la situación de los fariseos ahí en primer lugar como los receptores primarios de esta enseñanza, como los objetos primarios de la ilustración del orgullo. Sin embargo, también esto ocurre con aquellos que eran seguidores de Cristo. Notemos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Fíjense, la intención. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esos eran los lugares de prominencia. Queremos que tú determines que en tu gloria, en tu reino, nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué ustedes pueden imaginar qué pasó con los demás que estaban allí? Obviamente hubo enojo por parte del resto, porque esto era un atrevimiento absoluto y al mismo tiempo una expresión de orgullo manifiesto. Y es terrible esto, es muy, muy complejo. Fíjense que Mateo, el autor de Mateo, dice que esto ocurrió inmediatamente después de que Jesús habló de su muerte. Mateo 20, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora esto es una situación complementaria, distinta probablemente. O sea, no solo estaba la intención en ellos, sino también en su madre. Con sus hijos postrándose ante él y diciéndole y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor en las dos oportunidades le responde de la misma manera. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también querían lo mismo. ¿Notan? Es decir, el deseo de preeminencia y de prominencia, es decir, de estar arriba, de ser el primero, ser los primeros considerados, está naturalmente en el corazón del hombre. Eso es lo que yo quiero enfatizar, porque nosotros podemos decir, pero ese es el problema de los fariseos. No, es el problema de todo ser humano.
Y por eso, entonces, esta lección que el Señor está entregando aquí en Lucas y que es motivo de nuestro estudio, debe llevarnos a la reflexión más profunda. Debe llevarnos a mirar nuestro propio corazón y cómo el orgullo se manifiesta a través de nuestras acciones concretas. Porque no tenemos que preguntarnos si somos orgullosos, sino tenemos que preguntarnos cómo combatir el orgullo. Porque el que somos, ese es un hecho. Esto entonces que pasó con Juan y Jacobo y la mamá de Juan y Jacobo, indica que ninguno está exento de este orgullo nefasto de querer ocupar los primeros asientos, lo que deja en evidencia el problema del corazón. Y necesitamos detenernos un poco, mirar un poquito de lejos, ¿cierto? O apartarnos un poco para mirar mejor lo que realmente está ocurriendo allí. ¿Nos identificamos con estos hombres en esa actitud? Yo creo que sí. Cada ser humano es un ególatra por naturaleza. Tratamos de actuar de tal manera que esto no sea evidente, eso es otra cosa. Pero todos sabemos que el deseo por reconocimiento está en nuestro corazón. Por eso la lucha más grande que tenemos no es contra el mundo y su seducción, no es contra pecados evidentes y flagrantes. La lucha más grande que tenemos es con nuestro propio corazón, con nuestro propio orgullo. Es allí donde libramos la batalla más difícil. Y esto no a veces circunstancialmente, sino siempre, permanentemente. Hermanos, en cualquier cosa aparece nuestro orgullo, muy fácilmente aparece. Y esto lo notamos en una discusión, esto lo notamos cuando no discutimos y nos quedamos callados, pero arde algo dentro de nuestro corazón. Eso es evidente. Es evidente cuando nos contradicen o en todas las formas y en todas las maneras el orgullo está presente. Y en estos casos no hay ninguna persona en la tierra que quiera pasar desapercibida. Todos quieren reconocimiento. Todos. Estamos expuestos a eso. Y también en la iglesia. Y también en la iglesia. Porque es fácil mirar el mundo y decir, no, pero ellos viven así, nosotros somos distintos, vivimos de otra manera. Quisiéramos vivir según lo que somos, es decir, personas salvadas del mundo, sacadas del mundo, como dijo alguien, santificadas y puestas nuevamente en el mundo, pero sin contaminarnos, pero la verdad es que todavía luchamos contra ello. De allí entonces la importancia de someter nuestro orgullo y procurar a través de la gracia de Dios un corazón contrito y humillado que el Señor jamás despreciará. Ahora, si vamos a una ilustración evidente de esto que está enseñando el Señor Jesucristo aquí, es la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ella, por favor. Lucas 18, versículos 9 al 14. Es interesante que esta es también material único de Lucas, no de los demás evangelios, la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos, fíjense, ahí está el problema, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y allí el Señor puso el foco en el principio central. El problema estaba en el versículo 9. La solución está en el versículo 14, al final. La última frase. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Noten, este hombre escogió el Señor a propósito, al publicano y al fariseo, para poder mostrar el contraste que hay entre ellos, no en cuanto a que
al pecado flagrante de los publicanos, ¿cierto? Que todos lo odiaban, bien sabemos, porque eran recaudadores de impuestos, se quedaban con la plata también de sus propios compatriotas, los explotaban en un sentido. Sin embargo, este hombre no dijo absolutamente nada, sino simplemente ten compasión de mí, Señor. Es decir, este hombre entendía quién era delante de Dios, porque el punto central es ese. Nosotros no nos comparamos entre nosotros. Yo soy más humilde que este es más orgulloso que yo. No tiene nada que ver con eso. La comparación es delante de Dios, delante de sus ojos, delante de su santidad, delante de su humildad. Allí nos comparamos. Y allí vemos realmente lo que pasa en el corazón. Y entonces por eso el Señor cita el principio, versículo 11, volvemos a nuestro texto, que es el mismo principio que cita al final en la solución en el caso de la parábola que acabamos de leer. 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué Jesús repetiría esto en más de una ocasión? Es decir, ¿por qué volvió otra vez a hablar del tema en cuestión? Porque ese es el problema mayor. Ahora, ¿por qué el salmista dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios? Porque naturalmente nuestro corazón no es contrito y humillado. Entonces necesita trabajar en eso. Y esto es lo segundo, el principio que define la humildad. El principio que define la humildad. Este es el corazón del párrafo. Como dije, el eje rector. Las dos escenas del versículo 7 al versículo 10 y del versículo 12 al versículo 14 están unidas a este eje central. Este es el punto focal. En el fondo esta es la doctrina propiamente tal, el principio doctrinal, y lo demás es la evidencia. Jesús no se conforma con ilustrar por medio de una historia o parábola la humildad, sino que establece clara y directamente el principio que la sustenta. Y este tiene que ver con la apreciación de Dios mismo. Ese es el punto focal. El que define esto no somos nosotros, sino Dios. No es un tribunal humano, ni siquiera eclesiástico, sino que es Dios mismo que define cuál es nuestra condición. Fíjense que los verbos están en pasivo, porque cualquiera que se enaltece, eso es activo, se enaltece a sí mismo, será humillado, eso es pasivo. Y el que se humilla, eso también es pasivo, será enaltecido, eso también es pasivo. Es decir, en el fondo, el que ejecuta la acción de humillar y enaltecer es Dios. El hombre no gana ser exaltado, sino que Dios es el que hace eso en aquellos que Él mismo ha puesto un corazón humilde en sus vidas. Y Él mismo es el que también los exalta. Él mismo es el que humilla al que se exalta a sí mismo. Por lo tanto, el punto aquí es, ¿quién es el que define la humildad? Es Dios, en comparación con su carácter. ¿Y quién es el que dice cómo va a tratar al soberbio y al humilde? Es Dios. Entonces, este es el centro de todo. Es el mismo Señor quien humilla a los soberbios y enaltece a los humildes. El soberbio, altivo y orgulloso es aborrecido por Dios. A tal punto que el autor de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 5 del libro de Proverbios, él dice que en realidad esto es una abominación. En otras palabras, es algo detestable delante de Dios. Si algo que Dios detesta y es vomitivo para Él, porque eso es lo que implica la palabra abominación, es el soberbio y el altivo. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Es muy fuerte lo que está diciendo. Ahora, dice que Dios abatirá la soberbia de los hombres, y esto lo repite también a través del profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 2, versículos 11 y 17 va a decir lo mismo. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 17.
La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Es interesante cómo reitera casi con las mismas palabras, pero al final la última frase no puede pasar desapercibida y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la altivez y la soberbia del hombre se prueba delante del carácter de Dios. Y que Dios es el juez supremo que va a definir esto, y no solo va a definir qué es lo que es, quién es soberbio, sino también dónde coloca al soberbio y quién es humilde y dónde va a colocar al humilde. En contraste, también, ¿cierto? Aquí en este caso está hablando del abatimiento del soberbio, pero en contraste también es el mismo Dios quien exaltará a los humildes. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí dice efectivamente el lugar de la humillación. ¿Cuál es el lugar de la humillación? Delante de Jehová. Ese es el lugar que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Este es el principio. Humillaos delante del Señor y el mismo Señor los exaltará. Noten que habla de honra también, ¿se fijan? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, les dará honra, les dará un reconocimiento también especial. El apóstol Pedro, por su parte, en el capítulo 5, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, también dice algo similar. Incluso en el versículo 5 hace el contraste, si vemos el 5 y el 6 nos damos cuenta. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y esta es la razón, el principio, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez el mismo principio se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién es el sujeto de la acción aquí en todos estos casos? Es el Señor. Para que Él los exalte. Él es el que humilla, Él es el que abate, Él es el que no pasa por alto la soberbia y el orgullo. Pero ¿quién es el que levanta? ¿Quién es el que exalta al humilde? Es el mismo Señor. Entonces el punto aquí es la evaluación que Dios hace de nosotros es la que importa. No importa tanto la evaluación que hace el hombre de nosotros o que nosotros mismos nos hacemos, sino importa la evaluación de Dios. Este es un principio inalterable, permanece para siempre, no es modificable. Esto es doctrina pura y la doctrina no cambia, sigue siendo exactamente la misma siempre. Por lo tanto, aquí está la solución al problema. El problema es evidente: orgullo, soberbia, altivez, egoísmo. La solución es la misma siempre: humildad, que implica reconocimiento de lo que realmente somos delante de Dios. La misma entrada en el reino de los cielos es posible solo para los pobres de espíritu. Eso dice la primera bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nadie es pobre de espíritu naturalmente. Esta es una obra sobrenatural de Dios en el corazón nuestro para revelarnos en nuestra condición verdadera delante del Señor y hacernos entender algo sumamente importante: que si el Señor no tiene compasión de nosotros y su gracia no desciende sobre nuestras vidas, no hay absolutamente ninguna esperanza, porque la soberbia nos impediría entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, la entrada al reino de los cielos se requiere una pobreza de espíritu, una humildad. Aquellos que reconocen, esto es la descripción de aquellos que reconocen su absoluta precariedad espiritual y necesidad fundamental, que no tienen nada para ofrecer, solo pueden extender sus manos vacías para recibir lo que nunca merecieron, pero que el Señor le ofrece gratuitamente por gracia. La vida cristiana es una vida de humildad, ilustrada por el Redentor de nuestras almas. ¿Se acuerdan? Filipenses 5, 5 al 11. No lo vamos a estudiar este texto, solamente mencionar que justamente en el contexto de algo práctico, el Señor enseña un fundamento sólido,
como doctrina al mirar al Señor Jesucristo. Dice que cada uno de nosotros debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar literalmente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el proceso de despojarse, de humillarse hasta lo sumo. Pero luego viene la otra parte, fíjense, que es por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ven? Él está marcando la pauta entonces. O sea, que si miramos la vida de Jesús nos damos cuenta que lo que está enseñando aquí es precisamente lo que Él modeló con su vida. La vida cristiana entonces es una vida de humildad ilustrada por el Redentor de nuestras almas. Primero humillación, después exaltación. Ese es el camino del creyente, no hay otro. No podemos modificarlo nosotros por las percepciones que tenemos propias de nuestro corazón. Esta cláusula del versículo 11 hace evidente que la ambición era el tema del que hablaba Cristo aquí, porque no dice lo que suele suceder, no dice lo que suele suceder en la vida ordinaria de los hombres. Declara que Dios será su juez, que resiste a los soberbios y humilla su altivez, pero da gracia a los humildes. La Escritura está llena de testimonios similares, que Dios es enemigo de todos los que desean exaltarse a sí mismos, ya que todos los que reclaman para sí mismos algún mérito necesariamente deben estar en guerra con Él. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la evaluación que Dios hace de ellos mismos. Es una manifestación de orgullo jactarse, por ejemplo, de los dones de Dios dentro de la iglesia. Pero yo tengo el tal y tal don, como si realmente hubiésemos merecido eso. De hecho, el concepto don ya elimina cualquier orgullo. El apóstol Pablo dice, ¿y lo que recibiste, lo que tienes no lo has recibido? ¿Y entonces por qué te jactas? ¿Se dan cuenta? Es decir, incluso las cosas buenas que Dios dio a la iglesia como dones espirituales son producto de la gracia de Dios, no nunca de un mérito de alguna persona que lo ostenta o que lo usa. Por lo tanto, no hay nada de lo cual podamos jactarnos nosotros o tener algún tipo de pretensión elevada, porque todo viene de la gracia de Dios, nada más. La última parte entonces la vamos a ver así sucintamente nomás, versículos 12 al 14, después de establecer el principio. Aquí aplica el principio de la humildad en un área particularmente que tiene que ver con la generosidad. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Noten que lo anteriormente dicho, hasta el versículo 11, era una lección respecto a las personas que querían ocupar los primeros lugares. Y obviamente dejaba a un lado al anfitrión, porque el anfitrión no quería ocupar los primeros lugares, le pertenecía al primer lugar. Entonces, el Señor no dejó fuera de la enseñanza, de la lección importante sobre la humildad a este hombre, sino que le dice, de una forma en que muestra que el Señor sabía cuál era el corazón y la razón por la cual este hombre hacía banquetes también, y los lujos que se evidenciaban, porque eran cenas, cuando lo hacían personas como eran cenas o comidas bien donde mostraba mucha abundancia, es decir, una persona con dinero, probablemente, socialmente hablando también de clase alta, de tal manera que está diciendo aquí que él tampoco estaba exento de este orgullo natural. ¿Y cómo se manifestaba este orgullo? Que invitaba siempre a las personas que lo podían recompensar. Fíjense cómo nosotros no pensamos en eso nunca, pero es verdad. A las personas que podían, otra vez el principio de reciprocidad. Yo te invito, pero invito a las personas más honorables para que esas personas más honorables después me puedan invitar a mí. Eso es lo que está detrás de la escena.
Ahora, detrás de esto está, ¿qué cosa? El deseo de ser recompensado. Versículo 12. Y seas recompensado. Ahora, aquí no, el Señor no está diciendo que no podemos comer y tener una buena cena, ¿cierto? Una celebración con nuestros familiares, porque eso sería absolutamente antinatural. O nuestros amigos o las personas cercanas a nosotros, sino que está diciendo, está descubriendo el corazón de este hombre. Y está diciendo, yo sé que tú invitas a estas personas para que después te inviten a ti. Porque sabes que ellos sí pueden tener una actitud recíproca contigo. Pero ¿por qué mejor no invita a las personas que no te pueden recompensar? Ese es un acto verdadero de generosidad. La generosidad no se ve o no se palpa a través del hecho de que nosotros le demos a personas que también nos pueden dar a nosotros, sino en dar sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Y coloca como ejemplo a las personas más despreciadas, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esos nunca serían invitados a la cena de un fariseo o a la comida de un fariseo, nunca. Entonces le dice, mira, ese es el principio focal de todo el asunto. No busques el principio de reciprocidad. No es yo te doy 20 y tú me das 20, no. Yo te doy y tú no me das nada. Pero no porque yo, yo no, ¿cómo se llama? No porque la persona puede recompensarte, sino simplemente yo le invito sabiendo que es imposible que me pueda recompensar. Y esa es una actitud que va contra el yo otra vez, contra el ego, contra lo natural, contra aquello que nos atrae tanto y nos dirige nuestra vida de alguna manera. Simplemente da. Ese es el principio de generosidad. Era el principio de bondad desinteresada. Ciertamente Jesús no quiso que prescindiésemos de los deberes de la comunión ordinaria, como invitar a nuestras familias amigos, como dije. Pero como no había ningún ejercicio y principio involucrado en él, excepto el de la reciprocidad y el egoísmo mismo, sería suficiente para impulsarlo. Su objetivo entonces es poder mostrar que en el fondo lo que este hombre tenía que aprender era a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y eso era una puñalada en el corazón de un fariseo. Obviamente, esta actitud para con los despreciados de la sociedad era una manifestación de un corazón humilde y desinteresado. En otras palabras, Jesús está diciendo, bueno, tú también estás involucrado en esto y también eres orgulloso y eres egoísta, entonces tienes que experimentar un cambio. ¿Y cómo se ve ese cambio en la práctica? De esta forma. Ahora, noten una cosa, la forma como tal no es lo que importa, sino el principio que hay detrás es el que importa, porque esto es lo que tiene que ver con nosotros, y el principio es no egoísta, sino bondadoso, consciente de que así como tú no has merecido nada y has recibido todo en la persona de Jesucristo, así también tú das todo y no esperas recibir nada. Porque ¿qué puede esperar el Señor de nosotros que nos dio todo? Se dio a sí mismo por nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará Dios también con Él o en Él todas las cosas? Aquí está el principio entonces aplicado. Así como Dios resiste a los orgullosos y egoístas, Dios exalta a los humildes y retribuye a los generosos. Fíjense lo que dice al final. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la clave. No está hablando simplemente de la cena, sino que está aprovechando esa situación para poder enseñar este principio tan importante de la humildad y la generosidad. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo otra vez. Alabamos tu nombre, Señor. Y somos confrontados con nuestra verdadera realidad. Nos ayudas otra vez a reconocernos como tal, al mirarnos en el espejo, pero al mismo tiempo nos das, Señor, el gozo en nuestro corazón al saber que es posible que el orgullo sea sometido bajo tu autoridad por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y la aplicación de tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a imitarte a ti y a parecernos más a ti cada vez. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.